Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que pueden transformar la manera en que miras tu fe, tu espera y tu propósito. Entre las narrativas que han moldeado la fe de millones a lo largo de los siglos, existen historias que no solo se cuentan, sino que se sienten profundamente en el alma. Historias que nos recuerdan que Dios nunca actúa tarde y que incluso en el silencio, Él sigue obrando. Esta es una de ellas. No comienza con una victoria, sino con una transición. No inicia con aplausos, sino con un corazón temblando ante una gran responsabilidad. Existe un hombre en la Biblia cuya historia no empieza liderando, sino obedeciendo. No fue el primero en ser visto, ni el más reconocido entre los hombres. Durante años caminó detrás de un gigante espiritual, aprendiendo en silencio, observando de cerca cómo Dios hablaba, cómo guiaba y cómo corregía. Su nombre es Josué. Y aunque muchos lo recuerdan por los muros que cayeron, pocos se detienen a mirar el peso que llevó antes de dar un solo paso al frente. El miedo que tuvo que enfrentar, la fe que debió sostener cuando Moisés ya no estaba. Esta historia no trata solo de liderazgo. Habla de espera, de fidelidad silenciosa, de confiar cuando el futuro parece demasiado grande para nuestras fuerzas. Tal vez hoy tú también te encuentres en ese lugar, esperando una señal, cargando preguntas, sintiendo que Dios guarda silencio. Pero esta historia nos recuerda algo eterno. Dios nunca abandona a quienes caminan con Él, aunque el camino sea incierto. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás verdades que pueden revolucionar tu fe, sanar tu corazón y recordarte que, incluso cuando no ves el camino, Dios ya lo ha preparado. Antes de comenzar, te invito a algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Deja tu like para que esta historia pueda alcanzar a más corazones. Y suscríbete si deseas seguir caminando con nosotros a través de la palabra. Ahora sí, respira profundo, aquieta tu corazón, porque cuando el eco de la voz de Moisés se apagó, Dios llamó a quien había aprendido a escuchar en el silencio, y así comienza esta historia. Antes de que Josué guiara al pueblo de Israel, antes de que pusiera sus pies sobre la tierra prometida, hubo un tiempo de formación silenciosa, un tiempo donde Dios moldeaba su carácter lejos de los ojos del pueblo, bajo la guía de un siervo fiel. La Escritura nos dice que su nombre no siempre fue Josué. Al principio se llamaba Oseas, que significa salvación. Pero fue Moisés quien, por mandato y dirección del Altísimo, cambió su nombre para marcar su destino. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, puso Moisés el nombre de Josué. Este cambio no fue casual. El nombre Josué significa «El Señor es salvación». No era solo una nueva forma de llamarlo, sino una declaración espiritual sobre la obra que Dios haría a través de él. Josué caminó durante años al lado de Moisés. No buscaba protagonismo, sino aprender. Vio con sus propios ojos cómo el Altísimo abrió el mar, cómo el maná descendía del cielo cada mañana, y cómo las codornices llegaban cuando el pueblo tenía hambre. Aprendió que el Dios de Israel no abandona a los suyos. La Escritura da testimonio de su cercanía y fidelidad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: «Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él». Josué no fue elegido por su fuerza, ni por su voz, ni por su presencia ante el pueblo. Fue escogido porque en él habitaba un espíritu obediente. Mientras otros dudaban, él permanecía fiel. Mientras otros temían, él confiaba. Incluso cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con el Señor, Josué permanecía cerca, aprendiendo en silencio. Y volvía Moisés al campamento, mas su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Allí, en la quietud, lejos del ruido del pueblo,
Dios estaba formando al futuro líder de Israel, no con prisas, no con aplausos, sino con obediencia diaria. La sombra de Moisés fue escuela para Josué. Cada paso, cada mandato, cada acto de fe, fue preparando su corazón para el día en que tendría que ponerse de pie y guiar al pueblo por sí mismo. Y aunque Josué aún no lo sabía, el tiempo de caminar detrás estaba llegando a su fin. El tiempo de Moisés estaba llegando a su fin. El Altísimo, en su sabiduría, había determinado que su siervo no entraría en la tierra prometida. Aún así, no dejaría al pueblo sin dirección ni cuidado. Antes de partir, Moisés debía cumplir una última encomienda: preparar al pueblo para el liderazgo de Josué. El Señor habló con claridad, y su palabra fue firme. Y el Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido Aarón tu hermano». Moisés, lejos de pensar en sí mismo, intercedió por el pueblo. Su corazón pastoral no buscaba descanso, sino continuidad para Israel. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces, el Altísimo respondió señalando a aquel que había sido formado en silencio durante muchos años. Y el Señor respondió a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos». Moisés obedeció sin titubear. Delante de todo el pueblo colocó sus manos sobre Josué. Aquel acto no fue solo simbólico. Fue una confirmación pública del llamado que Dios había establecido desde tiempo atrás. «Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca». Así, ante los ojos de todo Israel, Josué fue reconocido como el futuro líder. El mismo hombre que había servido en silencio, que había sido llamado Oseas, salvación, ahora caminaba bajo el nombre que Moisés le dio: Josué. El Señor es salvación. No era una honra humana, sino una responsabilidad espiritual. La Escritura declara: «Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés». Aquel día, el pueblo comprendió que el liderazgo no terminaba con la muerte de Moisés. El mismo Dios que había guiado a Israel por el desierto seguía presente, levantando a un nuevo siervo conforme a su voluntad. Pero aunque Josué había sido reconocido ante todos, aún quedaba un desafío mayor: confiar plenamente en la voz del Altísimo cuando llegara el momento de avanzar. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Aunque Josué había sido confirmado delante de todo el pueblo, su corazón aún llevaba un peso profundo. La responsabilidad que ahora reposaba sobre él no era ligera. Guiar a Israel no significaba solo caminar delante del pueblo, sino cargar con sus temores, sus quejas y su constante necesidad de fe. Había servido fielmente por muchos años, pero ahora ya no estaba bajo la sombra de Moisés. El silencio que dejó su partida pesaba sobre su espíritu. Josué sabía que ningún hombre podía reemplazar al siervo que había hablado cara a cara con el Altísimo. Las Escrituras nos muestran que, tras la muerte de Moisés, fue el mismo Dios quien habló directamente a Josué, confirmando su llamado y fortaleciendo su corazón. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Aquel llamado no fue solo una orden, fue una transición espiritual. El Eterno no le habló como a un aprendiz,
sino como a un líder llamado a obedecer sin reservas. Sin embargo, dentro de Josué había lucha. Él recordaba los días en que fue llamado Oseas, cuando aún aprendía a confiar plenamente. Recordaba los temores del pueblo, las quejas, la incredulidad, y sabía que ahora él debía sostenerlos con firmeza. El Altísimo conocía el corazón de su siervo, y por eso le habló con palabras de fortaleza. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No era una sugerencia, era un mandato lleno de promesa. La fortaleza de Josué no debía venir de su experiencia, ni de su pasado junto a Moisés, sino de la presencia constante del Dios Altísimo. Aún así, el peso del llamado seguía allí. Liderar significaba decidir, avanzar y confiar incluso cuando el camino no se veía claro. Josué entendía que obedecer no siempre traía seguridad humana, pero siempre traía respaldo divino. El Altísimo no solo le dio palabras de ánimo, sino una dirección clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La lucha interior de Josué no era contra enemigos visibles, sino contra el temor, la responsabilidad y el peso del llamado. Pero allí, en ese momento íntimo con Dios, su corazón comenzó a afirmarse. El hombre que una vez fue llamado Oseas, empezaba a caminar plenamente como Josué, aquel en quien el Señor era salvación, y aunque aún no había dado el primer paso, su espíritu comenzaba a alinearse con la voluntad del Altísimo. Aún con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Josué permanecía atento a la voz del Altísimo. Sabía que no bastaba con haber sido elegido, debía obedecer con fidelidad cada instrucción que Dios le entregara. Dios le recordó que la promesa no era nueva, sino antigua, dada desde los días de Abraham, confirmada a Moisés y ahora puesta en sus manos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Sin embargo, el llamado no venía sin desafío. El pueblo debía cruzar el Jordán, y al otro lado les esperaban ciudades fortificadas y pueblos más fuertes que ellos. Aún así, el Altísimo afirmó su fidelidad. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras no solo sostenían a Josué, sino que revelaban el carácter del Dios eterno, fiel, constante y cercano a los que confían en Él. Una vez más, el Señor habló con firmeza, llamando a Josué a una obediencia valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El llamado no fue acompañado de promesas fáciles, sino de responsabilidad. Josué no sería un espectador, sería instrumento del cumplimiento de la promesa, y el Altísimo selló su palabra con una exhortación que resonaría por generaciones. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En ese momento, el llamado dejó de ser algo lejano. Se volvió una misión viva, urgente y santa. El hombre que había caminado en silencio ahora debía hablar con autoridad. El que había seguido ahora debía guiar. Josué entendió que no estaba solo. El Dios que abrió el mar, que sostuvo al pueblo en el desierto y que habló desde el monte, caminaría con él. Y así, con el corazón afirmado en la palabra del Altísimo, Josué se preparó para dar el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa. Después de recibir la palabra del Altísimo, Josué no permitió que la duda echara raíces en su corazón. Sabía que obedecer no significaba comprenderlo todo, sino confiar plenamente en aquel que da la orden. El llamado ya había sido hecho.
Ahora era tiempo de actuar. Josué se levantó con determinación y habló a los oficiales del pueblo, transmitiendo con claridad lo que el Señor había establecido. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Altísimo vuestro Dios os da en posesión. Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Ya no era tiempo de espera, sino de preparación. El pueblo debía alistarse, no solo con provisiones, sino con fe. El cruce del Jordán no sería una obra humana, sino una manifestación del poder del Altísimo. Josué también habló a las tribus que habían recibido heredad al oriente del Jordán, recordándoles el compromiso que habían hecho delante del Señor y de Moisés. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os dio a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. El llamado no era solo para unos pocos. La obediencia debía ser compartida, y la responsabilidad también. El pueblo comprendió que la promesa de Dios se cumplía cuando caminaban unidos. Entonces respondieron con palabras que confirmaron el respaldo que Dios había puesto sobre Josué. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Estas palabras no nacieron del temor, sino del reconocimiento de que el mismo Dios que había guiado a Moisés, ahora guiaba a Josué. Y el pueblo añadió una exhortación que selló aquel momento solemne: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué escuchó aquellas palabras con humildad. Sabía que la confianza del pueblo no provenía de su fuerza, sino de la fidelidad del Altísimo que lo acompañaba. Así, la decisión fue tomada. El pueblo estaba dispuesto, el líder estaba firme, y Dios, fiel como siempre, iba delante de ellos. El cruce del Jordán ya no era una promesa lejana, era el siguiente paso en el camino de la obediencia. Después de que Josué dio las instrucciones al pueblo y afirmó su decisión de obedecer al Altísimo, llegó un momento de silencio y expectación. El campamento estaba en reposo, pero los corazones permanecían atentos. No era tiempo de moverse por impulso, sino de escuchar con reverencia la voz del Dios vivo. Y el Señor habló nuevamente, no con confusión ni con duda, sino con claridad y autoridad. El Altísimo no dejó a Josué solo frente a la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Él mismo se manifestó para confirmar su presencia y su poder. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Estas palabras no solo fortalecieron a Josué, sino que también prepararon al pueblo para reconocer que el mismo Dios que habló a Moisés, ahora guiaba a su nuevo siervo. No se trataba de un reemplazo, sino de una continuidad en la fidelidad divina. El Señor le dio instrucciones precisas, mostrándole que su presencia iría delante del pueblo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. El arca, símbolo de la presencia del Altísimo, sería la primera en avanzar. No sería la fuerza del hombre la que abriría el camino, sino la santidad del Dios que habitaba en medio de ellos. Josué entonces habló al pueblo con solemnidad y reverencia: santificaos, porque el Altísimo hará mañana maravillas entre vosotros. Aquellas palabras llamaban a una preparación interior. No bastaba con caminar, era necesario consagrarse. El pueblo debía alinear su corazón con la voluntad del Señor,
porque lo que estaba por suceder no sería obra humana, y el Altísimo confirmó una vez más su propósito. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. La voz de Dios no solo prometía victoria, sino también su presencia constante. El pueblo no caminaría solo. El Dios vivo iría delante de ellos. Aquel día, Josué comprendió que la obediencia abre camino donde no lo hay, y que la voz del Altísimo no solo guía, sino que sostiene, fortalece y cumple todo lo que promete. El Jordán aún no había sido cruzado, pero la fe ya estaba siendo afirmada. El corazón del pueblo comenzaba a alinearse con la voluntad de Dios, y la promesa estaba a punto de manifestarse. El pueblo de Israel se encontraba ahora frente al Jordán. Sus aguas corrían con fuerza, pues era tiempo de siega, y el río se hallaba crecido por todas sus riberas. Ante ellos no había un puente ni un camino visible. Humanamente, avanzar parecía imposible. Pero el Altísimo no había traído a su pueblo hasta allí para dejarlos detenidos. Él mismo había prometido ir delante de ellos, y su palabra no volvería vacía. El Señor habló a Josué y le dio instrucciones precisas, no nacidas de la lógica humana, sino del poder divino. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Josué transmitió estas palabras al pueblo con firmeza, sabiendo que aquel paso exigiría fe absoluta. No se trataba solo de cruzar un río, era la confirmación de que el Dios Altísimo seguía caminando con ellos, como lo había hecho en el desierto. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en las aguas del Jordán, ocurrió lo que ningún hombre podía provocar. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. El pueblo cruzó en seco, tal como sus padres lo habían hecho años atrás en el mar. No fue una coincidencia, sino una confirmación. El mismo Dios que abrió el mar ahora abría el Jordán. Y el pueblo pasó en dirección opuesta a Jericó. Aquel día, el Señor exaltó a Josué delante de todo Israel, tal como lo había prometido. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Pero el Altísimo no permitió que aquel milagro fuera olvidado. Ordenó que se levantaran piedras como memorial, para que las generaciones futuras recordaran su poder, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Ese día no solo cruzaron un río, cruzaron hacia una nueva etapa. El pueblo comprendió que la obediencia abre caminos donde no los hay, y que el Dios Altísimo cumple cada una de sus promesas. A partir de ese momento, comenzarían las victorias, las batallas y la conquista de la tierra prometida. Pero nada de ello habría sido posible sin este paso de fe. El Jordán había quedado atrás, la promesa estaba delante. Después de haber cruzado el Jordán por la mano poderosa del Altísimo, el pueblo de Israel comprendió que no avanzaba por su propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Aquel paso marcó el inicio de una nueva etapa, la conquista de la tierra prometida. La primera gran señal fue Jericó. No fue tomada por estrategia militar, sino por obediencia. Israel siguió exactamente las instrucciones dadas por el Señor, y el muro que parecía inexpugnable cayó por su poder. Así quedó claro que la victoria no dependía del brazo humano, sino del Dios que pelea por su pueblo. Sin embargo, el camino no estuvo libre de pruebas. Cuando Israel actuó sin consultar al Altísimo, sufrió derrota. Pero al humillarse y corregir su camino, el Señor volvió a extender su mano misericordiosa. Entonces Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes,
Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate, sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Así, paso a paso, el Altísimo fue entregando a los pueblos enemigos en manos de Israel. Reyes se levantaron para hacer guerra, pero ninguno pudo resistir, porque no luchaban solo contra hombres, sino contra el Dios vivo. Porque Jehová peleaba por Israel. El avance fue amplio, desde el sur hasta el norte, desde las montañas hasta los valles. La mano de Dios iba delante de su pueblo. No se trataba de conquista por ambición, sino del cumplimiento de una promesa antigua, hecha a Abraham, Isaac y Jacob. De manera que Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución por sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Cuando cesaron las batallas, llegó el tiempo del reposo. Josué, ya anciano, repartió la tierra entre las tribus según la voluntad del Altísimo. Cada familia recibió su heredad, no por mérito propio, sino por la fidelidad de Dios a su palabra. Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Nada quedó sin cumplirse. Cada promesa dada por Dios halló su cumplimiento fiel. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así quedó establecido que el Dios de Israel no falla. Él cumple lo que promete, sostiene a los que confían en Él, y guía a su pueblo hasta el final del camino. La tierra fue heredada, las promesas se cumplieron, y el pueblo descansó. Pero más allá de la conquista externa, Dios había formado un pueblo que conocía su voz y confiaba en su fidelidad. Después de haber guiado al pueblo con fidelidad, después de ver cumplidas las promesas del Altísimo y de repartir la heredad entre las tribus, llegó el tiempo en que Josué debía descansar. Su vida había sido un testimonio de obediencia, fe y entrega total al Dios de Israel. La Escritura nos dice con sencillez, pero con profundo significado: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué no murió como un guerrero derrotado, sino como un siervo fiel que terminó su carrera. Su vida fue una ofrenda constante al Altísimo, y su testimonio quedó grabado en la memoria del pueblo. Fue sepultado en la heredad que había recibido, en la tierra que Dios mismo le había concedido. Y lo sepultaron en el límite de su heredad en Timnat-Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Aquel lugar se convirtió en testigo silencioso de una vida entregada por completo a Dios. Josué no buscó fama ni honra, pero su obediencia dejó una huella eterna. La Escritura añade algo profundamente significativo. E Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras vivió, Josué condujo al pueblo por el camino de la fidelidad. Su influencia no terminó con su muerte, sino que permaneció en aquellos que habían visto la obra del Señor a través de su vida. Josué no fue recordado por conquistas humanas, sino por su obediencia constante. No por su espada, sino por su fe. No por su fuerza, sino por su dependencia del Dios Altísimo. Su historia nos recuerda que una vida entregada a Dios deja huellas que permanecen aún después de partir. Así termina la vida de un siervo fiel, pero no termina la obra de Dios. Porque el Altísimo sigue levantando corazones dispuestos, hombres y mujeres que, como Josué, deciden confiar, obedecer y caminar bajo su dirección. La vida de Josué nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la fuerza ni en el poder, sino en la fidelidad. Él no buscó su propia gloria, sino honrar al Dios que lo llamó desde joven y lo sostuvo hasta el final. Su legado permanece como un testimonio eterno de que Dios cumple sus promesas
y de que una vida entregada a Él nunca es en vano. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, ese llamado sigue vivo. Dios sigue buscando corazones dispuestos, personas que confíen en Él, aun cuando el camino no sea claro. Él sigue guiando, fortaleciendo y cumpliendo su palabra en quienes ponen su esperanza en Él. Que esta historia te recuerde que no estás solo, que el mismo Dios que acompañó a Josué camina hoy contigo, y que así como Él fue fiel entonces, también lo será contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios. Déjanos tu like ahora, para que este mensaje pueda alcanzar a más personas que lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra y conocer más historias que fortalecen la fe. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz.